Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo vídeo de seguimiento de acciones del IBEX. Hoy vamos a ver desde Acciona hasta Grifols. 2 segundos para el disclaimer. Arrancamos. Vamos a comenzar por Acciona, donde ya hace tiempo hemos comentado que se había perjudicado su aspecto técnico. No pudo superar esta zona sombreada amarilla, que era una zona importante de resistencia. Se activó este rectángulo, lo cumplió e incluso continuó con las caídas. Ahora, en el cortísimo plazo, está rebotando desde la zona de soporte de los 112 euros. Desde aquí hizo un pequeño suelo de corto plazo y a partir de ahí y desde zona de sobreventa se ha dirigido a la primera zona de resistencia importante, esta zona sombreada amarilla entre los 133 y 135 euros, una zona por donde además pasa la media de 200 sesiones que de momento está en fase descendente. A pesar de este rebote de corto plazo, para medio y largo plazo nada ha cambiado. Mientras la media siga en fase descendente, mientras no sea capaz de girarse al alza y empieza a funcionar de soporte, mientras no haga algún tipo de suelo más importante, habría que seguir teniendo precaución. Nos vamos a la siguiente, Acciona Energía, donde ya en el último vídeo decíamos que había mejorado su aspecto técnico tras superar esta directriz bajista dibujada en color azul. De hecho, si medimos el canal y proyectamos, fue capaz de cumplir el objetivo alcista y después de cumplir el objetivo desde la directriz bajista principal, desde aquí de momento se han frenado las subidas. Por tanto, primera zona de resistencia importante, los 28,92, y al igual que hemos dicho con Acciona, mientras la media de 200 siga en fase descendente, hay que seguir teniendo precaución. Nos vamos a hacer inox, medio largo plazo, lo repito siempre, medio largo plazo con tendencia clarísima lateral, y si ampliamos el zoom, en el corto plazo pues también está bastante lateral. Tendría primera zona de resistencia los 10,29, primera zona de soporte la media, esta directriz que venía uniendo mínimos desde donde se produjo este último rebote y después niveles de 8,51. Nos vamos a ver la situación de ACS, donde en el último vídeo señalábamos la zona de soporte clave de corto plazo en los 31,87 en esta zona sombreada azul. Fue capaz de respetarla y tras superar los 34,49 otro tramo de rebote. Ahora mismo estaría cotizando en máximos de la historia. La tendencia es claramente alcista, pero después de este último gran rebote desde la zona de los 8,50 a niveles de 36,29, al ser una compañía tan cíclica, comprar tras rebotes importantes pues conlleva bastante más peligro. Ahora bien, de momento no ha dado ninguna señal de debilidad, de momento está muy fuerte, la media de 200 está en fase ascendente y el último mínimo relevante que no debería de perder, repito, sería la zona de los 31,87. Nos vamos a ENA, que tras este último gran rebote y tras la superación de los 153,80 nos ha dejado un mínimo bastante importante ya para medio plazo. Estamos hablando de la zona de los 131,50. Para más corto plazo podría encontrar soporte en la zona de la media y como resistencia yo vigilaría el entorno entre los 159,70 y los 161,90 por ser zona de este antiguo hueco bajista que sirvió como preámbulo de toda la caída del coronavirus. Ahora, tras este rebote importante de corto plazo, ya el RSI está en 78, obviamente puede seguir subiendo, pero a estos niveles quizás no sea el mejor timing de compra. Si se da una corrección hacia la zona de la media y en la media te deja alguna señal alcista, pues quizás ahí podría ser ya interesante. Nos vamos a Amadeus, donde aquí lo último que decíamos era que en caso de respetar este hueco alcista, en caso de que no se cerrara este hueco, había probabilidades de que continuase la subida. Pues bien, ha continuado con estas subidas Amadeus y ahora está cercano ya a una zona de resistencia importante. Vamos a borrar esta estructura de rectángulo que ya estaría más que cumplida para ver el importante nivel de resistencia. Estamos hablando de esta zona entre los 64,35 aproximadamente. Fíjate que aquí ya actuó de resistencia. Una vez rota empieza a actuar de soporte y una vez que se pierde el soporte aquí ya actuó de resistencia, aquí de nuevo y ahora en primera instancia de momento ha frenado al precio. Por tanto, nivel de resistencia clara, en caso de superarla quedaría el camino abierto para ir a buscar, para ir a testear la zona de máximos anuales. Por el lado de soporte yo vigilaría la media, niveles Fibonacci de esta última subida y este hueco alcista. Nos vamos a ArcelorMittal. Primero, como siempre, vamos a ver el gráfico de largo plazo donde tiene todavía activado un objetivo por rectángulo hacia niveles de 53 euros. Este objetivo solo se anula en caso de perder niveles de 5,73.
Repito, es un objetivo de largo plazo y ya si ampliamos el zoom podemos ver niveles más de corto plazo. Tendría primera zona de soporte en el entorno de los 20 euros y después en la zona de los 19,22. Primera zona de resistencia importante, el entorno entre los 23,10 y 23,70. Esta era una zona de soporte importante y ahora pudiera frenar al precio. Además, por ahí pasaría la media de 200 que está en fase descendente. Y después ya un poquito más arriba tendría como resistencia la directriz que viene uniendo estos máximos. Nos vamos a Banco Sabadell, que había formado una especie de suelo de corto plazo, y a partir de ahí ha continuado con las subidas. Ha superado la zona de resistencia de este antiguo hueco bajista y ha superado la zona de máximos anuales. Ya un poquito más arriba tendría resistencia en estos antiguos máximos en el entorno de los 1,59, primera zona de soporte la media, y el entorno de los 1,01. Nos vamos a Bankinter, donde aquí te voy a dar la enhorabuena si has seguido la estrategia que comentábamos en DPS Trading, estrategia por este rectángulo roto al alza, objetivo que al final se acabó cumpliendo. Es verdad que le costó bastante cumplir el objetivo, pero en ningún momento lo anuló, en ningún momento perdió la zona de soporte de los 5,60. Bien, pues una vez que te cumple el objetivo, ahora tendría primera zona de resistencia los máximos de la vela del viernes, es decir, los 6,52, y después ya tendría los máximos anuales que pasaría por niveles de 6,63, primera zona de soporte la media, y los 5,60. Nos vamos a BBVA, que está muy fuerte, que está en máximos de la historia. Aquí ya hace tiempo que se cumplió el objetivo por segundo impulso alcista que habíamos marcado. Ahora está ya entrando en zona de sobrecompra y la media de 200 se está alejando un poquito del precio. Tendría primera zona de soporte los 7,81, es decir, esta zona sombreada que antes era resistencia. Después también podría encontrar soporte en la directriz alcista principal que viene uniendo mínimos y en la media de 200 sesiones que está en fase ascendente. Nos vamos a CaixaBank, donde aquí marcamos una zona de resistencia muy importante en los 3,92, es decir, en esta zona sombreada amarilla. Decíamos, si supera esta zona lo más probable sería ver otro tramo de rebote y superó la zona y a partir de ahí ha tenido un rebote mayor. Ahora, primera zona de soporte, pues la antigua zona de resistencia, los 3,90. Después también podría encontrar soporte en la zona de la media y en esta directriz que viene uniendo mínimos. Soporte ya importante de medio a largo plazo en el entorno de los 3,08. Celnex. Bueno, aquí en Celnex hemos tenido un rebote importante desde zona de sobreventa. El rebote lo ha llevado a la primera zona realmente importante de resistencia, como es la media de 200. Y ahora aquí ya estamos hablando de palabras mayores. Es una acción que viene tras fuertes caídas y para mejorar su aspecto técnico de medio a largo plazo yo le exigiría por un lado que la media pase de estar en fase descendente a girarse al alza y por otro lado que supere la zona importantísima de resistencia en este entorno de los 39,40. Mientras esto no suceda, la secuencia será de máximos y mínimos decrecientes. Ahora nos vamos a una compañía que está bastante interesante, Enagas, y está bastante interesante porque ya lo comentamos en semanas anteriores. Aquí te proponía vigilar una estructura de rectángulo, te decía hay que estar pendiente de ver por dónde rompe, porque si rompe por arriba, activaría un objetivo alcista hacia niveles de 17,95 aproximadamente. Bien, pues este viernes ha roto por arriba, el objetivo está activado y mientras respete la zona de los 15,25 lo más probable es que vaya a cumplir el objetivo. Además, en caso de cumplir el objetivo sería señal de que ha superado la zona importante de resistencia de los 17,47. ¿Y por qué es importante? Porque en caso de superar los 17,47 activaría un nuevo objetivo alcista. El objetivo alcista sería por segundo impulso Fibonacci hacia la zona de los 19,75. Por tanto, bastante interesante Enagas. Nos vamos a pasar ya a Endesa. Por cierto, si te está gustando el vídeo, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido. Próximamente subiré la segunda parte, donde veremos desde Iberdrola hasta Unicaja. Además también tendremos el resumen semanal, donde hacemos un amplio repaso de mercado. Ahora sí, nos vamos a ver la situación de Endesa, que últimamente está bastante lateral, tiene zona de resistencia entre los 19,62 y 20,18, zona de soporte los 17,54. No está el aspecto técnico muy claro, yo esperaría que el precio se defina un poquito más. Nos vamos a Ferrovial, donde aquí marcamos como soporte clave la zona de los 27,25, esta zona sombreada que antes era resistencia,
y bueno, fue capaz de agarrarse a esta zona y tras superar estos máximos vino un nuevo tramo de rebote. Ahora con este tramo de rebote has llegado a la primera zona de resistencia, como es esta directriz que viene uniendo máximos. Bueno, esta sería realmente la primera y la única zona de resistencia, porque ahora mismo estaría Ferrovial cotizando en máximos históricos. Yo no sé lo que veis por Twitter, yo vi alguna publicación donde decía que Ferrovial había perdido mucho dinero, había perdido mucha capitalización tras mudarse de España, pero aquí tenemos el gráfico en máximos históricos. Nos vamos a la siguiente, Fluidra, que ha dado un nuevo paso positivo tras el último análisis. Aquí estamos por esta zona, que era una zona importante de resistencia. Decíamos, era muy positivo para el valor superar esta zona y que a partir de ahí la media de 200 empieza a actuar de soporte. De momento fue capaz de superar esta zona y ahora veremos, en caso de que venga una eventual corrección a la zona de la media, si la media empieza a actuar de soporte. Si eso es así, lo más probable sería una continuidad de las subidas. Nos vamos ya a la siguiente, Grifols, que tuvo un rebote importante desde la directriz que venía uniendo mínimos. Ahora con este rebote se está acercando a la zona de resistencia de los 13,77. En caso de superarla, la resistencia que tendría que afrontar sería ya vital, zona de los 15 euros aproximadamente. Esta zona sombreada amarilla. Tiene muchos obstáculos por el camino no es nada fácil, pero en caso de superar los 15 euros y en caso de que la media se gira al alza y empiece a actuar de soporte, serían ya señales bastante positivas. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.